mis compañeros Víctor Ronquillo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Guadalupe y buenas tardes al público que nos escucha. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, muy buenas tardes, Víctor. Pues aquí siempre el jueves y el día de hoy, bueno, así va a ser un día complicado y ha sido un día muy complicado. Así es, tan complicado que por el área donde vive nuestro compañero Ricardo Ravelo, hay problemas de electricidad y de suministro de internet fuertes y no va a poder estar hoy con nosotros. Pide que lo disculpen tanto ustedes, compañeros de la mesa, como el público. Hoy no va a poder estar con nosotros. Ricardo Ravelo, periodista y escritor. Bueno, pues ¿qué le damos vueltas al asunto, Víctor Ronquillo? Voy a tener que intervenir un poco más para suplir un poquito la ausencia de nuestro compañero Ricardo Ravelo y para tratar de darle un poquito más de movimiento e interlocución a esta mesa, porque hay muchos asuntos y tenemos que abordarlos. Son muchos y creo que nos va a llevar, la hora se nos va a ir de volada. Víctor Ronquillo, ¿cómo ves lo que está pasando en estos momentos con la conferencia de prensa que está dando el GIEI, que desde mi punto de vista confirma el hecho de que los militares tuvieron participación y responsabilidad en los hechos de Iguala por entendimientos con los grupos militares confirmados a través de mensajes en los cuales se habla pues de la presencia, las comidas, los encuentros, las presentaciones cuando llegaba un nuevo mando militar, pues vamos a una reunión porque nos van a presentar al mando fulano de tal. Complicado todo. ¿Qué lectura le das a estos temas, Víctor? Bueno, mira, lo primero es que me tocó estar hace un rato en la conferencia de prensa y de verdad que una gran expectación, ¿eh? Yo no sé cuántas cámaras de televisión había, que ahora no son solamente cámaras de televisión, sino son cámaras de diferentes medios, ¿no? Una gran concurrencia de periodistas y también una concurrencia importante de personas vinculadas a las organizaciones sociales, a también personas que a lo largo de los años han trabajado temas en relación a lo que podemos considerar pues la investigación sobre la problemática social de nuestro país, ¿no? Muy interesante. Yo creo que lo primero que yo resaltaría, Julio, es precisamente eso, ¿no? Se habló de ese involucramiento entre las Fuerzas Armadas, porque también se incluye a la Marina, sí, con estos grupos criminales. También se habló de ese involucramiento por parte de las policías, información que ya conocíamos desde hace tiempo, ¿no? Pero sin duda ahora se insiste en que esto no es opinión, que hay información procedente de archivos, por lo pronto del CISEN y de la Sedena, en relación a estos casos. A propósito de ello, vale la pena mencionar también que se insistió en varias ocasiones ante la constante negativa de la Sedena a lo largo de los años para abrir sus archivos, para ofrecer información a las distintas instancias que están investigando este asunto. Se insistió por lo menos en 2 ocasiones que esto se logró gracias al mandato del comandante supremo del ejército mexicano, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que confirma que hay voluntad política para que se llegue al esclarecimiento de estos hechos y que tampoco hay lo que también se ha mencionado en círculos de izquierda, de una izquierda no partidista, que hay una administración de este conflicto, ¿no? Creo que es evidente la voluntad política y creo que también es evidente algo que hay que relacionar con el entorno en que nos encontramos, ¿no? Víctor, sí, esa voluntad política expresada en esos momentos específicos en los que dicen fue decisión del comandante de las fuerzas militares, del ejército, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿esa voluntad política crees que se sostiene todavía hoy frente a hechos como la virtual abolición o retiro de la unidad de litigio e investigación del caso Ayotzinapa, la renuncia de Omar Gómez? Yo creo que lo que ha dicho López Obrador es que él mismo está enfrentando muchos intereses, que él mismo está enfrentando muchas presiones y hay que tomar en cuenta y hay que tratar de ver de dónde vienen esas presiones y de dónde vienen esos intereses. No hay duda de que esas presiones vienen
de las facciones más conservadoras que pueden integrar las Fuerzas Armadas de este país y que también vienen de los grupos que se beneficiaron de este orden criminal establecido a lo largo de 40 años, Julio. No hay duda de que en estos momentos, por distintas razones, hay sin duda una confrontación muy clara entre una posibilidad de verdadera transformación de instancias como la propia seguridad pública y las fuerzas retardatarias que aún se encuentran en esos órdenes en distintas instituciones ligadas a la seguridad pública. La actuación del fiscal Gers Manero, por decirlo poco, deja mucho que desear. Ya documentaban ustedes, ¿no?, cómo se obstaculizó la actuación de esta unidad especial para la investigación y el litigio del caso Ayotzinapa por parte de la misma fiscalía, cómo se establecieron elementos sin duda de, ¿cómo llamarlo? Si no con otra palabra, de verdadero complot al interior de esta unidad, cómo se permitió que exintegrantes del ASIEDO accedieran a los expedientes. Todo esto no es opinión mía, todo esto es información que se dio a conocer esta mañana en la conferencia de prensa, la actuación de esta mujer que era procedente de asuntos internos y que es adscrita como Ministerio Público justo para descarrilar la posible investigación. Vivimos, como tú lo decías hace unos minutos, Julio, momentos muy intensos, momentos que pueden resultar claves. Otro elemento que no me parece destacable en términos de la conferencia de prensa es, bueno, toda esta relación que se hizo de la intercepción de llamadas en relación al caso del trasiego de cocaína y de heroína de Iguala a Chicago. Respecto a esto, también es muy importante y no hay que olvidar el quinto autobús. Hoy se recordó cómo este quinto autobús, dedicado sin duda a este tráfico de drogas, pudo haber sido lo que ocasionó esta respuesta tan violenta y este ocultamiento posterior de los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, Julio. Claro. Esto es muy importante. Hay otros elementos que yo destacaría, pero bueno, ahora doy la voz a ti y a Lupita. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, tu opinión sobre, hoy ha habido dos momentos, me parece que son para revisar y repasar lo que ha dicho el propio presidente de la República en relación con todo este tema de el retiro, la retractación, el desistimiento de la FGR respecto a órdenes de aprehensión contra 21 personas, incluyendo a 16 militares, y todo el esquema conceptual de poder que él está ejerciendo y frente al cual él reconoce que hay fuertes presiones. Y lo que hoy ha dicho el GIEI, que me parece que confirma de manera clarísima la responsabilidad, la corresponsabilidad de militares, es decir, del Ejército y la Marina, en todo este tema de lo sucedido en Iguala. ¿Qué te ha parecido más relevante? ¿Cuál es tu opinión sobre todos estos ingredientes, Guadalupe? Sí, muchas gracias, Julio. Creo que sí estamos viviendo un momento muy complicado y un momento en el cual no podemos posicionarnos bueno, por lo menos yo no me puedo posicionar en ningún lado, ¿no? Hasta que no se desahoguen todas las pruebas, hasta que no se siga el proceso. Creo que esta investigación fue extraordinariamente importante. A mí me llama mucho la atención esta desvinculación del fiscal especial y el señor Encinas, porque esto sí me dice que aquí hubo una ruptura, ¿no? Y en este país estamos acostumbrados a estar con el caudillo o estar en contra de él. Y hablo de caudillo porque esto es una figura que se ha utilizado a lo largo de la historia. Y no estoy diciendo que López Obrador sea un caudillo en un sentido más bien politizado, sino que estamos con o en contra del líder. En este momento hay muchas preguntas todavía. El grupo interdisciplinario de expertos independientes se pronuncia, habla de su investigación y nos habla de llamadas que establecen una vinculación entre las Fuerzas Armadas, los criminales y la desaparición. Esto tendría que probar si a Andrés Manuel López Obrador le conviene
que se siga investigando la verdad, que los que tenemos dudas con relación a la participación del ejército sepamos perfectamente a qué se están refiriendo. La filtración que hizo la periodista Penny Lane, este tipo de pantallas de WhatsApp o algunas llamadas, tendríamos que ver realmente si sustentan una investigación. Yo leí una columna que me pareció muy importante, que realmente me lleva a cuestionarme también el tipo de participación del ejército y a abrir esta investigación más allá de lo que hizo este grupo que nos planteó una base muy importante. Se llama Ayotzinapa, se encubrió pero a criminales por Julián Andrade, desde que tiene su propio portal, El Bastión de Papel. Él ha tenido, es un periodista que que tiene mucho conocimiento con respecto a Ayotzinapa. Vi todas sus columnas y algunos podcasts. Me parece que ha investigado bastante bien. Él habla de algo que me parece importante, de esta ruptura entre Encinas y Omar Gómez Trejo. Dice que Alejandro Encinas cometió un grave error al aceptar que el fiscal de Ayotzinapa fuera Omar Gómez Trejo, porque se puso en manos de una narrativa que por necesidad tenía que concluir en el ejército, porque ellos ya lo habían determinado sin las pruebas pertinentes. Los jefes reales del exfiscal, dice él, los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto es muy controvertido, pero es muy importante, quienes se dedicaron a sabotear los trabajos ministeriales de 2014. Sabemos que se invita al GIEI y después pues ya no se utilizan su investigación. Hay una voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de saber qué es lo que sucedió y bueno, aparentemente ya se desestima esta investigación porque Andrés Manuel, esta es la narrativa, ¿no? La narrativa de un lado, la narrativa de los críticos de Andrés Manuel López Obrador y bueno, en este sentido, pues hemos sido críticos de su estrategia de la militarización y del monopolio de la seguridad en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, creo que hay que ver qué hay más allá porque esto es complicado. Este señor, ya nada más para terminar, dice, se permite que un delincuente, Gildardo López Astudillo el Gil, uno de los líderes de los Guerreros Unidos, se convirtiera en el testigo estrella que en teoría llevaría al banquillo de los acusados al Estado mismo. Tenemos que ver todas las pruebas que existen, todo lo que se dio el día de hoy en esta conferencia de prensa del GIEI y vamos a ver, creo que tiene que avanzar esta investigación y tenemos que ver muchas más pruebas para realmente determinar quiénes de las Fuerzas Armadas, quiénes exactamente tuvieron la responsabilidad y más allá del Procurador General de la República en ese momento. Guadalupe. Víctor Ronquillo, me parece que sin preguntarte tienes algo que opinar. No, bueno, pues lo que pasa es que se acaba de dar a conocer el tercer informe del GIEI y es muy importante. Y precisamente en ese tercer informe se habla de esos elementos de prueba. No se trata de opiniones. Yo no quiero para nada, digámoslo así, señalar y oponerme, ¿no?, a lo que pueden decir colegas como Jorge Fernández o como Joaquín López Dóriga o como Julián Andrade. Pero es evidente que ellos corresponden a una posición muy clara, y esa posición muy clara está ligada a los intereses en este momento de defensa, no de las Fuerzas Armadas así en general, sino una facción de las Fuerzas Armadas que concretamente estuvo ligada en estos acontecimientos al grupo de Guerreros Unidos. En el caso de las declaraciones de este personaje al que menciona Guadalupe, pues hay elementos que ahora se presentan en base a los documentos incluidos en los archivos del CISEN y de la propia Sedena que confirman esta actuación y este vinculamiento y esta vinculación. No se trata de politizar un hecho. El GIEI nunca vino a politizar el hecho, vino a confirmar lo que de alguna manera muchos de nosotros que hemos documentado estas realidades terribles de la cooptación, de el espacio del poder político y la construcción de verdaderos imperios criminales en el país, muchos de nosotros, en relación a lo que habíamos visto en otros momentos en otras ciudades de Guerrero,
nos dimos de inmediato a la tarea de investigar cómo operaba este imperio criminal y cómo este imperio criminal estaba protegido por las fuerzas del Estado, ¿no? O sea, sin duda, no se trata de lo que dice el general encargado del 27º batallón, de una vileza, de que lo acusa un sicario. Ahí están los elementos de prueba. Ahí está la investigación llevada adelante por Omar Gómez, ¿no? Por otra parte, es un hecho y es innegable que hay una campaña mediática, pues sí, contra Encinas, pero sin duda también hay una campaña mediática promovida por estos sectores oscuros, conservadores, de, ¿cómo llamarlo? Pues incluso de falsos periodistas, porque periodista es un término que merece mi respeto, aliados a estos grupos sin duda de interés. En relación al desistimiento de las órdenes de aprehensión, es muy importante señalar lo que se dijo en la conferencia de prensa hoy. Ese desistimiento, sí, avalado por un juez, tuvo que ver con que los propios ministerios públicos, no los ministerios públicos adscritos a la investigación, sino ministerios públicos de la Fiscalía General de la República, desistieron de esas órdenes de aprehensión y el juez encontró la salida diciendo que pues se desistía porque la autoridad correspondiente para llevar adelante órdenes de aprehensión según el derecho mexicano era el Ministerio Público. Una trama muy compleja para evadir posibles culpabilidades y para dejar de lado esta acusación tremenda, evidente, clara, probada del involucramiento de integrantes de las Fuerzas Armadas con el grupo de Guerreros Unidos, así como también de presidentes municipales y de policías. Muchos elementos a debatir, pero yo sí me opongo a que suscribamos gratuitamente versiones que corresponden a personajes como Julián Andrade o a Jorge Fernández, que por otro lado yo trabajé con él 25 o 30 años, es un amigo personal, pero una cosa es que sea mi amigo y otra cosa es que yo comparta con él esta perspectiva. Por otro lado, habría que preguntarse, sí, ¿por qué Jorge Fernández tiene, como lo preguntaba Ernesto Ledesma en la conferencia mañanera de hoy, ¿por qué puede entrar al campo militar número 1 a entrevistar al general? ¿Por qué no fue Julio Hernández, Víctor Ronquillo o Ricardo Ravelo? ¿No? Jorge o Guadalupe Fernández. Correa. O Guadalupe Correa, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto es parte, y yo lo decía la semana pasada, no podemos olvidar que estamos en una guerra ideológica, y perdón, sí hay que tomar posiciones, no hay la menor duda, porque en eso nos va la construcción de la esperanza y de un país diferente. Sí hay que Gracias, Víctor. Guadalupe, perdón. Sí, adelante. O sea, claro. Mira, yo aquí y nunca hemos estado de acuerdo en este sentido. En el tema de, estamos hablando de un crimen de Estado, si es una desaparición forzada, sí. Pero entonces, esta historia, esta investigación, nos dice que fue el Estado. ¿Por qué? Porque ahora sí es transeccional. Porque ahora sí se ha encubierto las Fuerzas Armadas en la administración pasada y se encubre en esta administración. Yo, de todos modos, independientemente, este reporte, quiero ver las pruebas, más allá de las comunicaciones telefónicas o de pantallas de WhatsApp. Creo que no se ha hecho la investigación suficiente para llamar a los testigos de la misma Sedena, de la misma Secretaría de Marina y cotejar todas las pruebas. Creo que eso es lo que nos falta y tenemos que avanzar aquí. ¿Fue el Estado? ¿Es un crimen de Estado? Sí. Desaparición forzada, uno de los crímenes más tremendos que existen. Y yo no voy a desestimar el trabajo o la opinión de Julián Andrade, ni de Jorge Fernández, ni de ninguna persona simplemente porque tengan una ideología diferente a la mía. Yo he estado en contra de, como dije, del monopolio de la seguridad en las Fuerzas Armadas por todos los peligros que esto puede representar para las mismas Fuerzas Armadas y para nuestro país, para nuestra seguridad nacional, para nuestras fronteras.
O sea, realmente a veces este tema de avanzar, la idea de que fue el Estado, de desestimar el papel de los Estados en los países subdesarrollados para avanzar hacia la construcción de un gobierno supranacional a través del avance, y estoy hablando solamente de América, estoy hablando de este hemisferio, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque aquí también hay muchas agendas. Se está hablando de la agenda supuestamente de derecha en las Fuerzas Armadas, de señores como Jorge Fernández Menéndez, de señores como Julián Andrade aparentemente, pero no se está hablando tampoco de las agendas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de todo lo que existe detrás de la agenda de la politización y de la instrumentalización de los derechos humanos. Creo que es una cuestión importantísima que el presidente avance en esta investigación y que todos veamos si lo que dijo, si las pruebas que está planteando. Además, es muy importante saber también que lo que se está planteando por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes dice que se monitoreó en tiempo real cómo desaparecían los 43. Eso es algo muy grave, esto es algo muy grave. Entonces, ellos dicen que se reconoció que esto había sucedido a través de y que se expió a través de de la plataforma Pegasus. Esto se tiene que probar, tenemos que ver todo esto. Obviamente las intervenciones en las comunicaciones telefónicas, Guerreros Unidos y los militares, todavía a mí no me queda claro cómo todo esto sucedió. Se había dicho, y esto parecía ser cierto, ¿no? Que los militares no participaron directamente en la desaparición, pero que tenían el conocimiento y pudieron ayudar a evitarla. Hoy sabemos por el reporte del grupo interdisciplinario de expertos independientes que participaron directamente en la desaparición. Pues a mí, que me presenten todas y cada una de las pruebas, vamos a seguir un proceso judicial y a mí lo que a mí me está causando muchísima duda es esta desvinculación entre la Fiscalía Especial, que obviamente teníamos un miembro del GIEI y Alejandro Encinas. Creo que le conviene, como dije, ya nada más para cerrar, al presidente que sigamos abriendo toda esta evidencia. Y yo no voy a dar por hecho nada y no me quiero colocar de ningún lado ni del otro, porque cuando me coloco de un lado atendiendo a los datos, me pegan del otro lado y viceversa. Entonces, esto es una cuestión de la mayor importancia. Y sí creo que el presidente de la República quería que esto fuera su forma más importante para consolidar su gobierno y su transformación. Y no le está saliendo bien. Vamos a ver. Bien. Víctor Ronquillo, me parece que dentro de lo que pude captar de la conferencia de prensa, porque bueno, estábamos preparando el programa y está uno con un ojo al gato y otro al garabato, pero me pareció que fue muy contundente el señalamiento de esos entendimientos entre los grupos del crimen organizado y mandos del Ejército y de la Marina en aquella zona de Guerrero. Pero también me pareció muy relevante la parte en la cual invita el propio Carlos Martín Beristain, que es una voz muy sensata dentro del grupo sensato del GIEI, que plantea pues que el presidente de la República debería recibir a los padres, a los familiares de los 43 y mantener una interlocución directa con ellos. Y le dice también a la comisión presidida por Encinas que debe replantear, no sé si el término es el correcto, pero la idea es debe replantear su relación con los propios 43, porque en el fondo me parece, y no sé lo que opines, Víctor, que lo que el GIEI está diciendo hoy es que de pronto, de una manera vertiginosa, fulgurante, cambiaron las cosas y lo que antes había ido caminando por ciertos rieles muy aceptados por el GIEI y por los padres y familiares de los 43, de repente cambió en un giro en el cual entró la mano de la Fiscalía General de la República con esta mujer abogada, entiendo que es la directora de Asuntos Internos, Adriana Campos López, con un historial, bueno, acusada por el propio Julio Scherer, dentro de las denuncias que hizo contra el equipo de Alejandro Gertz, incluyó a la propia Adriana Campos López dentro de su demanda que presentó el propio Scherer, que luego la abatió. Pero esto nos lleva a complicidades, impunidades. ¿Cómo irá en la gran pelea en las alturas
en estos momentos, Víctor? Yo creo que es muy importante que no desestimemos las investigaciones que se han realizado por parte del GIEI. Hay 3 informes. El tercero no lo he leído porque pues apenas se acaba de liberar, pero son 3 informes, a mí me parece que muy robustos en términos de información, muy concretos, con presentación de evidencias, de pruebas, con cero especulaciones y opiniones. Por otra parte, también yo quiero destacar el trabajo que se realizó de investigación en la unidad especial para la investigación, y ojo, esta palabra es muy importante, y para el litigio del caso Ayotzinapa. La razón de que la intervención en estos momentos, seguramente del propio fiscal Gers Manero en esta área de la Fiscalía General de la República, responde a esos intereses y a esas presiones que he señalado, pero ahí hay evidencias, ahí hay un trabajo realizado, y tampoco quisiera yo que desestimáramos el trabajo realizado por la COVAG y el informe de Encinas. Me parece que es un informe puntual, me parece también que si se lee, si se lee esta información, que bueno, pues ocuparía bastante tiempo de lectura para quienes no han seguido el caso de manera constante, si se lee esta información, pues habrá conciencia de los elementos probatorios en relación a estos hechos. ¿Qué ocurre en términos de de la pregunta, ¿no? Yo creo que sin duda en estos momentos también hay un conflicto fuerte entre 2 visiones de lo que puede ser la propia Fiscalía General de la República. Priva el interés del ocultamiento de la información, el interés de no avanzar en los casos, priva en esos momentos. ¿Por qué razón? No solamente es la presencia de Gers Manero, que sin duda es el principal, ¿cómo llamarlo? La tortuga, ¿no? La caricatura de la tortuga Hertz, nos podemos aludir a ella, sino también existe al interior de la Fiscalía General de la República y también al interior de otras instituciones de seguridad pública, sin duda, estos elementos que corresponden al viejo régimen, estos grandes espacios de control político, de control de presupuestos que se encuentran en ello. Yo insisto mucho, una de las tareas fundamentales para el siguiente sexenio es el desmontar todos estos espacios de control político, de control presupuestario, de agendas por parte de diferentes instituciones, y obviamente clave el asunto de la seguridad pública. ¿Cuántos mandos en este momento de la Guardia Nacional tuvieron relación con Genaro García Luna? No estoy hablando de que en ese momento fueran mandos principales, porque supuestamente hubo una limpia, pero ¿cuántas de esas personas que hoy ocupan tareas de inteligencia y tareas de combate al narcotráfico y al crimen organizado fueron parte del esquema de seguridad pública establecido por el propio Genaro García Luna? Muchos. Claro. ¿Y qué ocurre en la PGR? ¿Quiénes intervinieron en este caso? ¿A qué respondieron? Pues personas que mantienen nexos de complicidad con Murillo Karam, como muchos de estos personajes que ahora son parte y son protagonistas de esta campaña en contra de Encinas, ¿no? Sí, Víctor. Guadalupe Correa, palabras que tenemos que analizar con mucho cuidado. El presidente de la República dijo que cuando se dio el paso de pedir las 21 órdenes de aprehensión que incluían a 16 militares y no solo los 5 originales contenidos en el informe leído por Alejandro Encinas, que a partir de ahí hubo quienes, comillas, buscaron reventar la investigación, cierro comillas. Buscaron reventar la investigación, es decir, elementos internos deseosos de una manera confabulada actuar para propósitos contrarios a la intención del mando presidencial. Y dice además que lo hicieron esperando que se produjera, comillas, una rebelión en el ejército, cierro comillas.
Palabras complicadas. Reventar una investigación y buscar una rebelión en el ejército, me parece que son palabras, pues no sé, necesitamos un historiador que nos ilustre en esto, pero creo que pocas veces hemos visto a un presidente de la República Exacto. que diga con una claridad estas cosas. ¿Qué significan estas tensiones internas? ¿Qué pueden reflejar, Guadalupe? Pues es difícil afirmar lo que significan estas presiones internas, pero definitivamente estamos viendo presiones dentro de las Fuerzas Armadas. Pareciera ser que un grupo de los militares está ejerciendo presión contra el presidente de la República o ha ejercido presión con el presidente de la República para que se tomen ciertas decisiones. Y bueno, por el otro lado, pareciera ser que este grupo no se trata de una cofradía y que todos operan en la misma dirección, sino parece ser que hay una ruptura, si bien, como lo dijo Víctor Ronquillo, en las mismas Fuerzas Armadas. Creo que estamos ante probablemente el momento más difícil de la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que significa su decisión de avanzar en la militarización de la seguridad pública en el país y además de hacerlo mediante una consulta, además de hacerlo con el ejército, cuando vemos que dentro del mismo ejército parecen haber dos grupos, parece que dentro de la Fiscalía General de la República pues también había dos grupos, está Alejandro Encinas recibiendo también toda esta presión, pareciera ser que tampoco hubo este acuerdo, ¿no? Con relación a las investigaciones, que el grupo de interdisciplinario de expertos independientes no le mandó toda la información a Encinas, o que Encinas recibió una orden del presidente. Es difícil a veces para nosotros, y esto es muy fácil para muchas personas, decir esto fue así o esto fue de la otra forma. Para aquellos que tenemos que dar una opinión, por eso necesitamos ver más evidencias, ¿no? Nos pueden dar un reporte, pero por eso necesitamos ver realmente más información, porque es muy difícil, precisamente ahora que Encinas tiene esta presión, yo sigo insistiendo, ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió esta relación que iba funcionando de una forma pues armónica, ¿no? ¿Dónde se rompió? Se rompió obviamente con Peña Nieto y ahora, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las presiones sobre las que habla el presidente? ¿Tiene que ver simplemente con las Fuerzas Armadas? Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas como un grupo que per se es una fuerza represora y una fuerza completamente corrupta, pues mejor pues ya les decimos a los estadounidenses, porque aquí no tenemos ya entonces ninguna fuerza, o sea, ninguna fuerza, una institución que funcione bien, ¿no? O si queremos extrapolar lo que sucede a Ayotzinapa para caracterizar a las Fuerzas Armadas, una institución dividida, una institución que se dedica o que participa con la delincuencia organizada ya a nivel más institucional. Estas son unas cuestiones muy fuertes. Por eso a veces uno tiene que hablar fuerte. ¿Por qué? Porque no se puede hablar a la ligera en un tema tan importante para el futuro del país, para la estabilidad del país. ¿A qué se refiere el presidente? No lo sé, pero se ve que hay una división, que hay fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas que lo apoyan y otras que no lo apoyan y recibe las presiones de ambas partes. Y esto es muy delicado. Sí, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, podemos seguir con este tema. Digo, ustedes son los que mandan y los que deciden. Está también el caso de Tamaulipas, con lo de, pues ya, al fin, la validación de la gubernatura para Américo Villarreal. Nuevas fotografías emitidas por el señor Héctor de Mauleón, en las que se muestra pues la compañía de una persona acusada de huachicolero y de narcotraficante, acompañando a Américo Villarreal y al senador morenista zacatecano José Narro. Y además el propio presidente hoy reconoció lo que se ha dicho varias veces de que dos marinos que fueron comisionados para proteger al senador morenista José Narro están desaparecidos. En fin, cabeza de vaca, Américo Villarreal, de todo hay ahí. Lo que quieras decirnos, Víctor. Sí, yo solamente cerraría lo del asunto Sí. de Ayotzinapa
respondiendo a la pregunta que me hacías, Julio, que no la respondí. Carlos, al final, mencionó 3 elementos muy importantes, ¿no? Una, que era muy importante dar seguimiento Carlos a la Martín del investigación. GIEI. Carlos Martín del GIEI señaló él que era Carlos Martín Beristain, señaló que era muy importante dar seguimiento al caso Ayotzinapa, un seguimiento de investigación. Por lo pronto, el GIEI estará con nosotros un mes más, muy importante. Se había hablado de que su mandato, de hecho, terminaba el 30 de septiembre, o sea, mañana, pero van a estar un mes más y es posible que su acción y su trabajo continúe. Por otro lado, habló del fortalecimiento de esta unidad especial dentro de la Fiscalía General de la República, muy importante. Y luego lo otro, lo que mencionabas tú, ¿no? De cómo era necesario que el COVAC restableciera relaciones con los familiares, en qué momento se da la ruptura del COVAC con los padres. El viernes pasado yo tuve ocasión de platicar con algunos de los padres y creo que ese momento se da de una manera muy triste, muy dramática, cuando se presenta, o días antes de que se presente oficialmente el informe de la COVAG, se menciona que los jóvenes, lamentablemente, todo hace suponer, fueron asesinados, ¿no? Es difícil para los padres, yo me pongo en sus zapatos, reconocer esta difícil realidad. Siguen ellos en su andar, en su caminar, después de 8 años, exigiendo pues la consigna, ¿no? Que todos hemos coreado. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y creo que ahí hay un momento de ruptura, no política, pero sí emotiva y de alguna manera sustancial. Y luego, por otro lado, ya en términos estrictamente de cómo se ha llevado adelante la investigación, creo que la atención creciente dentro de la propia Fiscalía General de la República, después de que se da a conocer el informe de la COVAG, hace que esto crezca, ¿no? Que esta ruptura crezca, en fin. Pero bueno, yendo al caso de Tamaulipas, me parece muy importante la resolución del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Del Poder Judicial, es Tribunal Electoral del Poder Judicial. Muy importante la resolución porque reconoce algo que es fundamental. La votación se llevó a cabo en un contexto de violencia y narcotráfico, se dice en la resolución. Grave este reconocimiento y esta realidad, pero por otro lado, la buena noticia es que se desestiman las pruebas presentadas por el PAN en términos de la posible vinculación de Américo Villarreal y su grupo político con el narcotráfico. Esto creo que echa por tierra toda esta argumentación, no solamente en el caso de Tamaulipas, sino esta argumentación urdida por distintos elementos de la oposición al actual gobierno, protagonizada incluso por los 3 amigos, Alito Moreno, Marquititos Cortés y este hombre que es el único militante del PRD que se ve por ahí, ¿no? Estos 3 amigos en la Corte Interamericana, ¿no? En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la vinculación del narcotráfico con el partido Morena. Creo que este documento es interesante porque echa por tierra estas argumentaciones. Lo otro que yo también destacaría es la participación de más de, digamos, la diferencia, la participación masiva en la votación y la diferencia de más de 638,000 votos a favor de la coalición representada por Morena y los partidos aliados, ¿no? Esto creo que es importante hacerlo ver, porque al final de cuentas es la voluntad de los ciudadanos la que se impone al clima de terror impuesto por el imperio criminal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no?
Otro elemento importante, Julio, que tú mencionabas cuando nos hablabas de cuáles podrían ser, y Adriana Buentello, de cuáles podrían ser los temas para esta mesa, el asunto del reparto de las notarías, ¿no? Yo quiero decir que las notarías, además de ser un gran negocio, son pagos de alguna manera que se celebran entre las mafias políticas o que se dan entre ellas y siguen estableciendo estos vínculos mafiosos, ¿no? En este caso, se otorgaron notarías, ni más ni menos que a la esposa del presidente de la Junta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local en Tamaulipas, sin duda manteniendo esta fuerza política, y a un personaje como Zulema Flores, ligada, es dirigente estatal del PRI, ¿no? Creo que esto, lo último, y no lo voy a mencionar, pero yo le pediría al público que piense un poco qué representa Francisco Javier Cabeza de Vaca en el escenario político de México, cuando es un personaje que logra un espacio político, cuando él instrumenta la alianza de grupos políticos en favor de Fox. Es uno de los protagonistas en el norte del país de este grupo de los amigos de Fox. Ya para entonces es un empresario importante en esta región de nuestro país. Bien. Guadalupe Correa, sobre Tamaulipas, que tú conoces muy bien, eres experta, no digo más. Te cedo la palabra para que nos des tu opinión. Sí, hay varias cosas que se tienen que discutir. En el año 2016 tuve la oportunidad de hacer una investigación cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues era felicitado y bueno, había una expectativa muy positiva con respecto a su llegada a la gubernatura del estado durante la campaña. Grupos de todo tipo, ¿no? También los medios estadounidenses apoyaron su campaña. En esta investigación me pude dar cuenta precisamente de toda su trayectoria y de los alegados vínculos que tenía con la delincuencia organizada y con una política, con un cierto proyecto, ¿no? También de su relación que tenía con las compañías, compañías estadounidenses de energía a las que les dio protección. En este momento se acaba aparentemente se acaba una era muy oscura en el estado de Tamaulipas. Ya hemos hablado de forma importante sobre esto. Vamos a ver qué sucede. Está toda también esta expectativa con relación a qué va a hacer este señor. Se va a ir a Dallas, se va, como dicen muchos, a escapar, a fugar. O qué va a suceder, porque lo que se están encontrando más y más datos que lo relacionan a moches, a enriquecimiento ilícito. Y bueno, ahí está la investigación que se ha hecho en la Fiscalía, donde vinculan sus finanzas a crimen organizado, ¿no? Tanto a su relación con Cartel de Sinaloa como carteles colombianos. Hay demasiada información con respecto a este señor, pero bueno, vamos a ver esto que está sucediendo ahorita y las acusaciones que ha encabezado este periodista Héctor de Mauleón, que ahorita hace como 3 horas presentó algunas fotografías para continuar con esta historia vinculando a Américo Villarreal y a José Narro con narcotraficantes, ¿no? Toma una fotografía donde aparentemente también está uno de los marinos desaparecidos y está un narcotraficante ahí. Pareciera ser que él se toma estas fotos como ciertas, ¿no? Sigue abonando a esta historia. Algo que sí hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como tuvimos cuidado en el año 2016 de cantar victoria y decir, tuvimos administraciones priistas, tuvimos a Yarrington, a Eugenio Hernández, tuvimos al señor Lerma, a Cavazos Lerma, y tuvimos una vinculación muy, muy directa entre los priistas y la delincuencia organizada, el narcotráfico en algún momento, después el crimen organizado en general. También hay que tener cuidado. Y bueno, todo lo que sucedió con los hermanos Carmona, la infiltración que aparentemente hizo Cabeza de Vaca a las filas morenistas, su relación con el huachicoleo fiscal y bueno, con otras formas de manejo de las aduanas, es información que todavía no está muerta. Tenemos que tener mucho cuidado el decir, ya llegó Américo Villarreal, ya se limpió todo el estado. También recordemos una cosa interesante, sin
yo no tengo ninguna prueba en contra de Américo Villarreal. Entiendo que el caso de los Carmona es un caso muy complicado y bueno, vamos a ver qué es lo que se sigue. En Estados Unidos hay una investigación y hay un testigo protegido en los Estados Unidos. Va a aparecer información. Yo no quiero culpar a Américo Villarreal ni a su padre, pero fue interesante. Esto simplemente para entender lo que significa el estado de Tamaulipas en términos de narcotráfico. Américo Villarreal, padre, gobernó 2 años en el gobierno de Miguel de la Madrid y el resto con Salinas de Gortari. En el sexenio de Salinas de Gortari, aparentemente, y esto lo dijo Miguel de la Madrid mismo, se presentó en algunos libros de gente que murió también, El Capo del Golfo, vía de captura de Juan García Ábrego. El día de ayer se culpa a Américo Villarreal padre por sus vínculos supuestos con Juan García Ábrego. Lo que sí es cierto es que en Tamaulipas, si vemos la historia, los políticos al más alto nivel han estado vinculados al crimen organizado. A Américo Villarreal padre se le reconocía, pero es cierto que durante el tiempo de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, hay muchos testimonios y bueno, todo apunta a que se le protege al cartel del Golfo desde el gobierno federal y de la familia Salinas de Gortari. Esto no se ha con Juan García Ábrego como el principal personaje. Absolutamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, empieza una nueva era, pero también hay que tener mucho cuidado con relación a la gente más cercana del partido Morena a Américo Villarreal, porque ya están en una investigación, sus nombres han estado ahí. Vamos a seguir esperando qué es lo que sucede. Tamaulipas es un estado estratégico y es un estado de la política, la economía y la sociedad no está desvinculada con la delincuencia organizada. Entonces, vamos a seguir investigando y no podemos decir ya limpiamos al Estado porque ya se fue Cabeza de Vaca y a ver si Cabeza de Vaca se va o sigue construyendo una campaña. No lo sé, Cabeza de Vaca es un personaje muy complicado y vamos a ver si hay la voluntad política porque ya tiene una orden de aprehensión, ¿no? Tengo la idea de que Cabeza de Vaca termina su mandato y lo van a aprender, ¿no? Si es que no se va a Estados Unidos o si es que en Estados Unidos no hay una investigación en contra de él. Va a ser un momento interesante. Bien, Víctor Ronquillo, ya se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 51 minutos y nos quedan varios temas. Sí. Debo decirles además que hoy, así es el chat. En otras ocasiones, a veces hay críticas a Ricardo Ravelo y algunos se atreven a decir que se vaya de la mesa porque no lo queremos y ahora es el personaje más solicitado. ¿Por qué no está Ricardo Ravelo? Falta la voz de Ricardo Ravelo. ¿Y por qué no lo tienen aquí? Pues porque tuvo algunos problemas de suministro de energía eléctrica y de suministro de internet en su lugar donde vive. Y bueno, pues él nos avisó a última hora, porque así se dieron las cosas, de que no podría estar con nosotros. Pero bueno, por favor, Víctor Ronquillo, nos quedan 2 temas, si los puedes tratar en unos 4 minutitos. El de el ejercicio participativo respecto a extender la presencia de la Sedena en la Guardia Nacional, que miren lo que son las cosas. De pronto el tema de la Guardia Nacional, parece ya bastante lejano. Y por otro lado, el tema de que un juez concedió la suspensión definitiva de sujeción a proceso a Jesús Murillo Caram. Tienes campo y tabla, como decían, en los puestos de lotería de las ferias de antes, Víctor. Adelante. Pues bueno, los 2 temas están ligados, ¿no? Ahí están los resultados de todo este complot realizado al interior de la Fiscalía General de la República. Obviamente, lo primero hay que decir que esto no permite la liberación de Murillo Caram, es un recurso jurídico que además forma parte sin duda de todo lo que se está instrumentando en favor de la defensa de Murillo Caram y de estos personajes como el general que se encuentra detenido en el campo militar número 1, responsable del batallón 27 de Iguala, y forma parte, ¿no?, de todo este tramado. Eso creo que es importante mencionarlo, y también yo quisiera que quienes nos escuchan vean todos estos elementos en conjunto. Y a propósito de ver estos elementos en conjunto, acerquémonos al tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional se ha dicho que lleva a la militarización del país, y en este mismo espacio y en otros
y en otros espacios, yo he dicho en varias ocasiones que la militarización es de la seguridad pública y que precisamente cuando hablamos de militarización se debe tomar en cuenta lo que ocurrió en el Cono Sur. Y esto está en relación con que precisamente la militarización se da cuando las Fuerzas Armadas toman decisiones políticas claves en la gestión de un Estado, ¿no? O sea, como puede ocurrir en nuestro país. Y aquí vuelvo a unir estos dos elementos de la realidad política que hoy vivimos. Sin duda, el tema de Ayotzinapa nos hace ver que estamos lejos de la militarización. Se ha tomado una decisión política que lleva adelante una investigación en un caso donde resultan involucrados elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de nuestro país, que es fundamental en la constitución del Estado mexicano. Sin duda, si estuviéramos en un momento de militarización, no habría duda de que que todo esto que hemos discutido el día de hoy y todo esto que ha ocupado las primeras planas de los diarios y las notas principales de los noticiarios de radio y televisión y muchas voces en las redes sociales, pues no se estaría llevando a cabo, ¿no? Entonces, esto me parece necesario apuntarlo. Y luego, por otro lado, bueno, me parece una salida por demás inteligente de estrategia política clave el llevar este asunto al tema de la consulta. Y por una parte, destaco, ¿no?, esta estrategia política porque sin duda se cuenta con lo que será la respuesta seguramente de la mayoría de los participantes en la encuesta que estarán a favor de esta acción de la Guardia Nacional. Pero también me parece importante destacar, otra vez nos encontramos con un problema grave de la eficacia del sistema político mexicano, de la representatividad de los partidos, de lo que valdría la pena llevar adelante y verdaderamente instrumentar con una democracia constituida de manera diferente y que se ocupara de estos asuntos, ¿no? Creo que la salida política elegida por López Obrador para llevar adelante este plan de que la Guardia Nacional se incorpore a las Fuerzas Armadas es muy inteligente, pero pone en evidencia al sistema político mexicano y su ineficacia para atender asuntos de extrema importancia, como es el tema de la seguridad pública. Tu micrófono, Julio. No te escuchamos. ¿No te escucho? A ver. Ya, ahí ya. estamos, ya. Perdón, ya estamos ahí. Sí. Bien, les decía que ya son las 2 de la tarde con 56 minutos, se nos va el tiempo y no se vaya quien nos sigue en esa transmisión. Terminando esta mesa vamos a hablar con Francisco Cox, que es uno de los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre la conferencia de prensa que han dado hoy. Así es que no se vaya porque enseguida tenemos ya esta entrevista ya concertada. Guadalupe, para finalizar, ¿qué nos dices, por favor? Bueno, el tema de la consulta sobre la Guardia Nacional y insisto en esta columna que me pareció muy interesante con relación a aquellos criminales, ¿no?, que perpetraron la masacre de Ayotzinapa. Estoy pensando también en Abarca, es el expresidente municipal, que bueno, tenemos ya ahorita esta cuestión también con el ex procurador general de la República. Pienso que en México muchas veces queremos ver sangre y a veces ver esa sangre o ver a alguien en prisión con relación, por ejemplo, a Genaro García Luna, ¿no? ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más estaban? ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos colaborando con García Luna? El papel de la iniciativa Mérida cuando hablamos de desaparecidos. Realmente a veces queremos ver uno o dos generales, ¿no?, en el banquillo de los acusados y olvidamos el contexto general, ¿no? Pues todo proceso judicial
toma un tiempo y se tienen que presentar pruebas, ¿no? Creo que el tema del ex procurador general de la República es muy complejo. Él dio una verdad histórica donde solamente acusó a los policías locales, una verdad que tergiversó estas cuestiones, pero bueno, también hay un proceso que se debe seguir y bueno, vamos a seguir con esto. En el tema de la consulta, a mí me parece complejo, ¿no? Y complejo decir que esta es una buena forma de salir y de avalar un proceso para la militarización de la seguridad o el monopolio de la seguridad en una sola institución, que son las Fuerzas Armadas. Es un poco, a veces parecería que tramposo, ¿no? El decir, bueno, yo tengo esta popularidad, no hago una consulta formal, no doy dinero al IFE porque no se puede, porque por procedimiento esto es ilegal, no se puede hacer esto porque es una cuestión de seguridad nacional, pero utilizo la aparente democracia directa para avalar una decisión complicada, muy complicada, que tiene muchos asegúnes, y esta discusión es importante. Yo no estoy defendiendo al ejército ni culpando al grupo interdisciplinario de expertos independientes. Estoy diciendo que, bueno, todo proceso judicial tiene que seguir una causa, hay una investigación, hay pruebas que se tienen que cotejar y se tiene que dar también voz a aquellos que son acusados, porque ellos también van a llamar a sus testigos y tiene que haber también todo una participación en el juicio de las personas que estuvieron ahí por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto es importante, pero bueno, independientemente de eso, esta consulta, ¿hacia qué va? Hacia avalar ya una decisión presidencial de un presidente que es extremadamente popular, que ya en algunas encuestas sale en un nivel de popularidad arriba del presidente Modi, de Narendra Modi, el presidente de la India. Es impresionante realmente, y bueno, también la popularidad y la legitimidad da mucha responsabilidad, y vamos a ver hacia dónde lleva esto. El tema de los militares es un tema que no se acaba, y vamos a seguir platicando de esto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Víctor, Guadalupe, gracias por esta oportunidad de estar en contacto. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes y buenas tardes a Lupita y al público que nos escucha. Gracias, Guadalupe. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Víctor. Un placer siempre estar con ustedes el jueves y nos vemos el próximo jueves, como siempre.